un tema nuevo, interesante, en una jornada muy noticiosa, con lo de la aprobación en la Cámara de Diputados en general del tercer retiro. Durante la semana también estuvimos analizando esa iniciativa que tiene que ver con las pensiones, pero hoy queremos ver un tema que llama la atención, por supuesto, en medio de la pandemia. ¿Cómo ha funcionado el transporte público, principalmente en medio de esta crisis sanitaria, por algunos reclamos que han habido? Lo de las micro llenas en horas puntas. Sabemos que estamos en cuarentena, que la flota ha bajado, la frecuencia también, la cantidad de personas en la calle también. Bueno, todo está relacionado, pero los principales problemas se han visto cuando no estamos en cuarentena, cuando estamos, por ejemplo, en fase 2, ya donde hay mucho movimiento de gente, hartas personas, trabajadores en el transporte público, y en algunos días se ha visto una situación bastante compleja con micro llenas. Lo mismo con el biotren, en una ocasión cuando los vagones se abarrotaron de personas, y aquello constituye evidentemente un riesgo. Pero queremos ver el tema en general, cómo ha respondido el transporte en esta pandemia acá en el Gran Concepción. Para eso nos acompaña hoy Jaime Aravena, Seremi de Transportes del Biobío. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación para poder conversar un tema que es relevante para todos. Así es, y también damos la bienvenida a Juan Antonio Carrasco, quien nos ha acompañado en otras ocasiones también para hablar de este tema, docente de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Juan Antonio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación también. Muy bien, comencemos de inmediato. Seremi, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace y la respuesta que ha dado el transporte público a la demanda de las personas en medio de esta pandemia? Hemos conocido algunas situaciones que yo manifesté, seguramente me va a decir que son excepcionales, pero en general, ¿cómo ha visto que ha funcionado el transporte público en la zona en medio de estos días tan difíciles? A ver, primero hay que señalar de que el transporte público no ha dejado nunca de funcionar, y eso se agradece porque finalmente hay muchas personas que tienen trabajos esenciales y que necesitan tener transporte público a su disposición. Por lo tanto, lo primero que hay que destacar es eso. Ahora, obviamente el transporte público se ha tenido que ir adecuando de acuerdo a las circunstancias en que la propia pandemia nos ha ido colocando en los tiempos en que ha ido avanzando o retrocediendo de fase, y por lo tanto el transporte público es dinámico y se tiene que ir ajustando a esa realidad. ¿En qué sentido? En que tenemos que tener el suficiente disposición de transporte público para que las personas que lo necesitan puedan movilizarse, pero también entendiendo de que hay que mantener cierto distanciamiento. No podemos tener aglomeraciones al interior del transporte público, horas en que sea imposible tenerlo, o simplemente no tenerlo también, como ha pasado en algunos lugares. Por lo tanto, hay que tener un equilibrio. No se nos olvide que el transporte público está regulado en el Gran Concepción, y por lo tanto hay obligaciones que tienen ellos con respecto al ministerio, pero también hay necesidades que tienen los propios dueños de buses y los conductores de tener ingresos, y por lo tanto al bajar la demanda bajan sus ingresos, y eso hace también que se generen ahí dificultades. ¿Hemos podido enfrentarlo? Sí, no exento de dificultades. Es cierto lo que tú señalas, Francisco, en más de una oportunidad, dependiendo de la fase en que nos hemos encontrado, hemos tenido dificultades, sobre todo en la hora punta tarde, que ha sido la más complicada, porque hemos tenido cambios, por ejemplo, en toque de queda, que ha significado que se adelanten los horarios y todos salgan más juntos a la misma hora de un trabajo o de los centros comerciales. Hemos tenido también los propios puntos de control que se producen en cuarentena, que generan tiempos de espera en esos puntos de control que hacen que la frecuencia de los buses se distancie, y por lo tanto las personas tengan que esperar más tiempo en un paradero, y cuando llega el bus todas se pretenden subir a ese bus. Entonces hay una suma de cosas que hacen de que se vaya dificultando. Lo importante es enfrentarlas, saber que hay que hacer cambios, que tenemos que disponer de, cuando hay más aglomeración, disponer de más flota y de más buses y mayor frecuencia, y adecuarla cuando tenemos condiciones de cuarentena. Lo importante es que cuando ha habido cuarentena, efectivamente la disminución se nota, pero cuando la cuarentena se extiende, esa movilidad empieza a aumentar, y claro, tenemos que estar atentos para ir ajustando la frecuencia y la flota a esa realidad. ¿Cuál es el parecer de Juan Antonio Carrasco de lo que se ha visto acá en la zona, al menos
respecto al transporte público, su funcionamiento en medio de la pandemia? ¿Crees que ha estado a la altura, Juan Antonio? Yo creo que es importante destacar en un principio que estamos en una situación excepcional y de emergencia. En ese sentido, yo creo que hay que destacar el trabajo asociado a que tenemos un sistema de transporte público que está funcionando. Destacar a los choferes. Hay un tema muy relevante porque ellos también han sido un actor clave para que la ciudad siga funcionando, al menos en su esencialidad. Lo que pasa es que esta pandemia, como en muchas otras dimensiones, ha desnudado también nuestras debilidades y las debilidades que tenemos institucionalmente desde el punto de vista del transporte público, en el sentido de que efectivamente nosotros debemos tener un sistema de transporte público mucho mejor que el que tenemos ahora. Y esto no es una responsabilidad de ayer ni de anteayer, sino que es un proceso que efectivamente tenemos que mejorar. Entonces, en ese sentido, ciertamente, yo estoy de acuerdo con el CEREMI en el sentido de que efectivamente se ha logrado al menos establecer algún tipo de frecuencia mínima asociada al sistema de transporte público. El problema está en que, de otra manera, la institucionalidad está un poquito atada de manos, porque, y atada de manos no solamente desde el punto de vista reglamentario, en el sentido de que tenemos niveles de subsidio que debieran ser mucho más altos, considerando la emergencia, necesitamos mucho más recursos para ello, y desgraciadamente eso no necesariamente está. Es una dimensión que es súper clave, y por lo tanto, entonces, todavía los operadores están en una situación bastante precaria en términos de la necesidad de poder solventar su negocio. Tampoco queremos que el negocio del sistema de transporte, y negocio en el buen sentido, como sistema público, se rompa y nos quedemos sin sistema de transporte público. Eso por una parte. Y lo otro, que es una cosa que es importante destacar y quizás conversar un poquito más adelante en esto, es que no es solamente los buses, es un sistema completo. Un poco el tema de los horarios, el tema de qué manera podemos generar actividades de tal manera que no todas las personas se comen en la misma hora, de que puedan distribuirse en el espacio, de que efectivamente tengamos las actividades esenciales en la calle, de que podamos generar otros modos de transporte que también sean atractivos, de desincentivar el uso del automóvil para que el sistema de transporte público funcione mejor. Es una batería de medidas, y en ese sentido se ha hecho lo que se puede, yo creo. Obviamente que deberíamos poder más, y eso significa más recursos y lo que yo he manifestado en otras ocasiones. Me parece que necesitamos tener un sentido de urgencia mayor respecto a los recursos y también a las medidas que debemos tomar, y esas van mucho más allá de aumentar frecuencia de transporte público. Sí. Sabemos que esto es parte de un negocio también, ya lo dijo Juan Antonio Carrasco, evidentemente al haber menos demanda, ahora en cuarentena CEREMI, la flota disminuye ya porque también ahí tienen que cuidar el empleo, los choferes, y también tratar de visualizar esto a mediano y largo plazo cuando la pandemia ya termine y que todo vuelva a la normalidad. Quiero ir a ahondar en aquellos episodios que fueron muy críticos en alguna oportunidad. El colapso del Biotren, ya vamos a hablar del Biotren más adelante, pero lo cito, y también las micros llenas en horario punta. ¿Cómo se va a hacer para que aquello... No sé si no vuelva a ocurrir nunca más, seguramente va a ocurrir, pero en una menor medida, CEREMI? A ver, Juan Antonio señaló algo que es súper importante, que las medidas por sí solas no resuelven el problema, es la suma de varias medidas las que hacen que finalmente podamos resolver en parte el problema o la dificultad cuando se presenta, sobre todo en las tardes con las aglomeraciones que pudieran darse en el transporte público. Una manera de resolverlo es obviamente aumentar la frecuencia, y eso significa disponer de más buses para aquellos que salen a un horario, pero también es importante en que el mundo del trabajo, el mundo del comercio nos coopere también. ¿En qué sentido? En hacer que los ingresos laborales, los horarios de atención, de cierto, sean distribuidos durante la mañana en el ingreso y en la salida en la tarde, que sean diferenciados, que no sean todos a la misma hora. En la mañana entran prácticamente todos a la misma hora, y imagínate que hoy día los estudiantes no están, hay una serie de servicios que son no esenciales que no están atendiendo, y por lo tanto el día que tengamos que volver va a haber más demanda aún en esos horarios. Si no hacemos un ingreso diferenciado en la mañana y uno en la tarde, vamos a tener dificultades. Por lo tanto, ahí hay una ayuda que hay que hacer y que hay que ponerse de acuerdo. O sea, ese es un tema todavía pendiente. Esa ayuda todavía usted no la ve. Se ha conversado, se está trabajando, pero no es fácil porque hay distintas ideas, diferenciar el horario por rubro, por actividades,
siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, digamos, alguien va a querer más estar en un horario que pudiera ser más atractivo que otro, pero todos tienen que cooperar definitivamente para poder ayudar a eso. Pero además de eso, cuando estamos en cuarentena, que fue donde tuvimos las mayores dificultades, y no sé si ustedes se recuerdan que tuvimos un horario de toque de queda a las 20 horas. Fue caótico, Seremi. Fue sencillamente caótico, porque obviamente todos tenían que regresar antes de las 20 horas, rápidamente se tenían que subir al transporte público. El transporte público estaba en los últimos servicios a las 7 de la tarde, por lo tanto la gente sabía que si no se subía a ese bus, probablemente no venía otro. Eso fue un problema y por eso nosotros lo planteamos, dijimos que generar toques de queda tan temprano lo único que iba a hacer era acortar la brecha de movilidad de las personas durante la tarde y eso va a significar mayores aglomeraciones. Entonces, hemos aprendido, todos hemos aprendido respecto a esta pandemia para poder ir enfrentando la dificultad futuro. Claro, lo ideal sería un poco lo que señalaba Juan Antonio, en que uno pudiera ingresar más buses, que pudiera efectivamente solventar los gastos operacionales de los que ya están con un subsidio mayor, de tal manera de equilibrar el negocio independiente de que anden menos o más, dependiendo del horario, pero eso no es posible hoy, al menos. Lo que sí yo quiero señalar es que a futuro al menos tenemos algunas luces que son importantes, porque la nueva regulación, nosotros estamos en nuevo perímetro de exclusión, ya lo acordamos y va a entrar en operación, si Dios quiere, a fines de este año, que va a significar varios avances tecnológicos, entre ellos GPS online, que vamos a saber dónde está cada bus y por lo tanto vamos a poder controlarlo de mejor manera, cámara, y vamos a poder integrar posiblemente pago electrónico. Entonces eso nos va a generar obviamente un mayor control sobre la regulación, mayores exigencias y también sanciones. Seremi, y por otro lado, los corredores de transporte público, que son infraestructura vial generada para el transporte público, hoy día están invadidas por los automóviles por todos lados y por lo tanto también necesitamos que la exclusividad de esas vías queden para el transporte público y ahí tenemos también un proyecto que vamos a implementar que son de cámaras, que va a significar poder controlar el ingreso también a los corredores y dejarlo exclusivamente para lo que fue generado, que es para el transporte público. Ahí hay dos medidas importantes que van a ayudar a mejorar el transporte. Son medidas largamente esperadas y que ojalá las veamos concretar muy pronto. Juan Antonio, mira, me quedo con un punto que puso el Seremi ahí que quizás es un poco injusto exigirle todo al transporte público. Ya hemos conversado este tema antes de tener una visión de ciudad. Y ahí el Seremi dice, para tener un mejor servicio de transporte público en esta pandemia, se hace necesario la colaboración del mundo empresarial, de los empleadores, para facilitar el ingreso y el regreso a casa de sus trabajadores. La integración con otros medios de transporte también, la convivencia vial. ¿Hacia allá va el análisis? Que el transporte sea parte de un todo, no algo aislado, único. Yo creo que la pandemia precisamente muestra eso, precisamente muestra que el transporte no es sectorial, aunque intuitivamente uno piense que eso es así. Y por lo tanto requerimos tener una mirada integral. Yo creo que hay un desafío muy relevante para el Estado y para los gobiernos en general de realmente integrar más. Es cierto que uno puede pedir colaboración, pero yo ahí me quedo igual con la duda de que de nuestra manera, si uno piensa en la necesidad de diferir horario, estamos en una situación de emergencia y por lo tanto entonces debiéramos tener esa sensación de urgencia para poder diferir los horarios, lo que opina, las malas medidas de adelantar, por ejemplo, los toques de queda o esperar en el fondo la voluntad de ponerse de acuerdo de nuestra manera en términos de horario. A mí me parece que tenemos que ser un poquito más... yo creo poner un poquito más de urgencia a esas cosas. Y precisamente porque necesitamos tener una mirada integral. Y ahí vienen otras conversaciones que son relevantes. El cómo integramos otros modos de transporte, de qué manera permitimos que las personas no necesariamente se tengan que trasladar a grandes distancias para realizar cada una de sus actividades. Eso tiene que ver con un tema de planificación urbana mucho más complejo. Desgraciadamente, no son cosas que se solucionan de la noche a la mañana y por lo tanto entonces requieren de una mirada intersectorial, de una visión mucho más integrada de ciudad. Y la cultura de las personas también es necesaria que mejore, o sea, se ha visto en una micro, un coche de guagua, una bicicleta, un televisor. El transporte no es para eso, a eso voy. La gente tiene que también colaborar y saber que hay medios para esto y otros para esto
¿Otro? ¿Valga la redundancia? Sí, pero no, pero sabes que el argumento tuyo es cierto. Por una parte, tenemos que todos colaborar en una situación de emergencia, pero no podemos olvidarnos que tenemos una gran diversidad de necesidades en las ciudades. Entonces, la persona que se sube a un coche de guagua al bus es porque probablemente no tiene otra manera, otra posibilidad de hacerlo. Es porque no tiene con quién cuidar a sus hijos o hijas, es porque no, a lo mejor no tiene otro modo de transporte. No nos olvidemos que todavía la mitad de los hogares del Gran Concepción no tiene un automóvil en su hogar. Entonces, yo creo que esa mirada integral también tiene que ver con que esta es una política social mucho más relevante para el país respecto a los recursos que tenemos y que dispone el Estado actualmente. Yo creo que en ese sentido necesitamos tener un sentido de urgencia, no solamente por la pandemia, sino que porque el transporte público tiene una componente social mucho más clave que va mucho más allá de trasladar a personas. Sí. Y por lo tanto, entonces, tenemos que ser mucho más agresivos con eso. Y yo echo de menos eso. Yo creo que no es, históricamente además, como región hemos estado bastante más atrás. Pero también ese sentido de urgencia yo creo que cada vez más se ha manifestado y esta pandemia lo ha mostrado de manera dramática. A mi modo de ver. Sí, por ningún motivo que se tome como negativo ese comentario del coche, era para ejemplificar. Hasta bicicletas se han visto arriba de los buses. Sí. No, perdón, Francisco, pero es un buen ejemplo porque yo creo que toda la razón, muestra tienes eso. Toda la razón. Sí, tienes toda la razón. La necesidad es muy grande, Francisco, claro. Lo que hay que hacer, Francisco, lo que hay que hacer Dígame, es que el transporte público también sea adecuado justamente para que esa mamá pueda trasladar efectivamente el coche en el transporte público, o un discapacitado en una silla de ruedas. Tiene que estar el transporte público habilitado para todos, tiene que haber integración de todo punto de vista, y eso es también una falencia que tenemos y que la queremos incorporar en la próxima regulación, de tener buses de acceso universal, por ejemplo. Claro, una persona con silla de ruedas no puede ingresar a una micro, pero ¿eso cuándo se va a hacer realidad, Seremi? Porque lo venimos escuchando hace harto tiempo. ¿Viene con la regulación actual? ¿Va a venir con la subsiguiente? Viene con la regulación actual en el sentido de que todo bus nuevo que se integra al sistema una vez que esté en la nueva regulación y que reciba subsidio desde el Estado, obligatoriamente tiene que ser un bus de acceso universal. ¿Cuándo sale esa nueva regulación? ¿El próximo año? Pongamos una fecha. Esa regulación la tenemos prácticamente lista, estamos a la espera de los aportes de los recursos de Hacienda, ahí firmamos contratos, toma de razón de Contraloría, nosotros esperamos a fines de este año, ojalá noviembre, diciembre de este año, estar en plena operación con la nueva regulación del Gran Concepción, que va a incorporar lo que yo te acabo de decir. Micro nueva que entra al sistema tiene que venir con acceso, con accesibilidad, como se dice. Acceso universal de entrada baja, que se conoce de tal manera que el bus, uno puede entrar directamente con una silla de rueda, con un coche, o una persona de la tercera edad puede entrar caminando sin tener que subir escalones. Máquinas inclusivas. Para quienes no saben, Seremi, porque esto yo se lo pregunté también al Seremi de Salud, sabemos que acá hay un rubro, esto del transporte, que no se puede ordenar, por ejemplo, un aforo, que ninguna micro en pandemia suba más de 20 personas, por ejemplo. ¿Por qué no se puede hacer eso si el gobierno ha ordenado otras cuestiones muy fuertes en el marco de esta pandemia? ¿Pero por qué esa no? A ver, no es que no se pueda, es que el hacerlo tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Uno podría hacerlo, pero las consecuencias son varias, no una sola. El transporte público es un servicio que es dinámico, se mueve, se traslada durante todo el día de una comuna a otra. No es como cuando uno espera en una fila en un supermercado, ¿cierto? Porque sabe que en algún minuto va a entrar, así que uno puede generar un aforo, espera, sale alguien, vuelve a entrar. En el transporte público no, porque si yo quedo esperando, ese bus se va. Entonces, ahí tenemos la primera dificultad. ¿Quién define cuántos se suben y quién se sube? No es fácil la responsabilidad del conductor, pero si aún se pudiera resolver, eso tiene una dificultad porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un bus que va de Chiguayante a Talcahuano, sale de Chiguayante y el aforo fueran 10 personas, por decir algo, o 20, da lo mismo, probablemente saliendo de Chiguayante se llena con los 20. Eso significa que ese bus, hasta que llega a Concepción o incluso a Talcahuano, no puede parar a nadie más se puede subir a ese bus. Eso genera absolutamente una disparidad y discriminación respecto Sería un remedio peor que la enfermedad, como se dice. La gente que queda en los trayectos intermedios se queda sin transporte público y probablemente tiene que esperar mucho más para los que vienen más tarde. ¿Se fija? Entonces, es súper difícil generar eso. Además,
El límite también define un grupo familiar, por ejemplo, yo también pongo ese ejemplo, un grupo familiar de 4 personas y el aforo son 20 y lleva 18, bueno, se suben 2, ¿quién elige quién de los 2 de la familia se sube al bus? ¿Te fijas? O sea, no Se entiende, fácil. Seremi, se entiende. Sí, quiero ir a Juan Antonio para que aprovechemos el tiempo que nos queda, que no es mucho. ¿Son muy chicos los buses, Juan Antonio? Uno ve los de Santiago, que son grandotes. Acá las máquinas que andan por Concepción, Talcahuano, la Intercomuna, son pequeñas. ¿Tú crees que eso tiene que ver también con el problema? Mira, es interesante la pregunta, porque que sean chicos no necesariamente quiere decir que sean malos. ¿Ah? Cuando uno habla de nosotros hicimos en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería un estudio que tenía un componente más bien de ejercicio, pero que fue relevante para poder pensar qué condiciones se requerirían en la Gran Concepción para que la gente tuviera un distanciamiento de más o menos 1 metro, que es más o menos el aforo que estamos conversando acá. Para que eso ocurra, necesitamos mucho más que una cantidad de buses mayores. Necesitamos que circule un 20% menos de los automóviles, porque la frecuencia no es solamente cantidad de buses, es velocidad. Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos la ciudad que probablemente tiene más corredores exclusivos de transporte público y tenemos que seguir promocionándolo. Pero aún así no son suficientes, se tendrían que generar muchos más corredores de emergencia, por ejemplo, de transporte público. Se tendría que aumentar la flota, se tendría que disminuir en un 20% la cantidad de automóviles. Se tendría que disminuir en un cierto porcentaje la cantidad de personas que se mueven hora punta y poder movilizarlas fuera de la hora de la mañana. Y además, deberíamos generar condiciones de subsidio mucho mayores de las que hay ahora para que el sistema se equilibre. Esto que parece ser como... Y todo esto efectivamente nos muestra la magnitud del problema. Y no basta con... Porque, claro, es fácil decir, bueno, hagamos un aforo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene? Tiene consecuencias de ciudad y muy graves. Y por lo tanto acá, insisto, si nosotros queremos transitar a poder realmente generar un sistema de transporte público lo más seguro posible, ese es el tipo de medidas que tenemos que generar. Ok, Juan Antonio. Sí. En honor al tiempo, quiero preguntarles su opinión a cada uno, Seremi, su balance del funcionamiento del Biotren en esta pandemia. Bueno, Biotren ha sido fundamental justamente para permitirnos justamente desahogar en minutos en que hemos estado complicados, digamos. Sobre todo entre Coronel y Concepción, donde claramente en mucho rato tuvimos una gran dificultad. Recuerden que tuvimos una paralización incluso en medio de la pandemia de los buses de Lota Coronel, que el único medio de transporte que tuvo esas personas fue justamente el Biotren. Y cuando tuvimos los episodios de los puntos de control que generaron que efectivamente la gente para no esperar 1 hora o 2 horas en un punto de control se trasladó al Biotren, rápidamente la empresa reaccionó, se colocaron 2 nuevos servicios que absorbieron esa demanda y nos pudieron permitir desahogar esa aglomeración. Así que ha sido clave, fundamental, y va a ser mucho más aún cuando tengamos, si Dios quiere, en mayo funcionando los trenes nuevos que ya llegaron y que están en Santiago, y que van a permitir mejorar aún más la calidad del servicio, que yo creo que va a hacer que para muchas más personas sea más atractivo viajar en Biotren. ¿Se ve promisorio el futuro del ferrocarril, al menos del Biotren, Juan Antonio, con estos planes de extensión a Lota, posiblemente a Penco en algún momento, con la llegada de 12 máquinas nuevas, al menos 10 vendrían acá al Biobío, luego de varias dudas que tenía este proyecto? Ya es una realidad, pero tú sabes, en el gobierno de Ricardo Lagos se intentó impulsar, en un momento prácticamente se daba por muerto al Biotren, y con el paso de los años ha demostrado su rentabilidad social, no tan económica, y eso el Seremi lo sabe, pero sí social. Sin lugar a dudas, y eso es lo que uno espera en un sistema de transporte público, no que sea rentable necesariamente privadamente, sino que socialmente. El Biotren se ha convertido en una pieza fundamental del transporte público. Yo celebro que efectivamente nosotros se piense en invertir aún más, en extender la red de Biotren, en generar esfuerzos importantes. Por otra parte, yo creo que el Biotren no va a alcanzar su potencial y no va a tener un servicio de transporte público de buena calidad si es que no tenemos un sistema de transporte público integrado. Y yo creo que ahí tenemos que hacer todo el esfuerzo. No es sencillo, pero es clave.
si no tenemos un sistema integrado de transporte público que incluye el videotren, que incluye el transporte público mayor e incluso los taxis colectivos, todo el sistema de transporte público de nuestra medida funcione de manera armónica, integrada, el videotren no va a estar andando en su potencial. La cantidad de pasajeros que mueve, si bien uno ve que a veces las horas puntas se aglomeran bastante, es bastante insuficiente para el potencial que podría tener. Y en ese sentido tenemos que apurar el tranco en generar un sistema integrado mucho mejor y que piense esto como un sistema de transporte público completo. Ya no cometer el error que en Santiago muchas veces la gente dice el metro separado de Transantiago. No, acá tenemos que pensar en un sistema de transporte público mucho más integrado. Ese es un desafío, pero un desafío muy urgente también porque la gente se está bajando al transporte público de todas maneras y eso tenemos que prevenirlo, tenemos que generar que el videotren y el transporte público mayor de los buses sea lo suficientemente atractivo para nuestra ciudad. En 10 segundos, Juan Antonio, ¿con un metro por el centro o no? No necesariamente. Puede ser, puede que no. Lo importante es que sea un sistema de calidad, integrado. E integrado, como dices tú. Sí, en red. Vamos a la encuesta del Twitter para ya ir cerrando nuestro programa. Como siempre, tenemos una encuesta para revisar de los temas que tratamos en Puntos de Vista y que está ahí en el Twitter de TVU Noticias. Está hace poquito puesta la encuesta y va a seguir ahí durante gran parte del día, así que puedes seguir opinando. ¿Cómo crees que ha respondido el transporte público a la pandemia en el Gran Concepción? Ha funcionado bien, dice el 35,3%. Poca flota y frecuencia, dice el 23,5%. Micros llenas a diario, dice un 33,8%. Ha brindado mal servicio, dice el 7,4%. Hasta el momento va liderando la primera alternativa que ha funcionado bien dentro de todo. Seremi de Transporte, Jaime Aravena, muchas gracias por participar en nuestro programa. No, gracias a ti, Francisco, y saludar también a Juan Antonio. Juan Antonio Carrasco, docente de Ingeniería de la UDEC. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Muchas gracias, Francisco. Saludos también, Seremi.